Y es algo que nosotros tenemos que desarrollar de la mejor manera para que de esa forma podamos comprender que todo viene de Dios. Diga conmigo, todo viene de Dios. ¿Otra vez diga? Todo viene de Dios. ¿Otra vez? Todo viene de Dios. Y si uno ve los nombres, uno dice, ahí está todo, de verdad que todo viene de Dios. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos pasa? ¿Por qué es que nosotros entonces estamos quitando el orden de Dios, que es el Espíritu Santo, de todas las áreas de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra parroquia, de todas las áreas de nuestras comunidades, de todas las áreas de nuestros trabajos parroquiales? Porque entonces estamos considerando nosotros y estamos dejando fuera de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos practicando el don del temor a Dios. Y amados hermanos, siempre pasa y sucede. Yo siempre me pongo a pensar, no sé si a usted le pasa, que las dificultades que pasamos los católicos comprometidos no se generan por un protestante, no se generan por un ateo, no se generan por alguien que no viene a la iglesia. Todos los problemas que el Padre Wilfredo enfrenta, que ustedes como líderes enfrentan, que yo enfrento, ¿sabe de dónde aparece? Cierre los ojos para que no vea a nadie usted. Es increíble cómo de los que caminamos en comunión, de ahí viene todo. Y uno desearía que la guerra, la pelea, la lucha viniese de otro lado, porque nosotros somos el ejército del Señor. Y si entre nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar entonces? Por eso es importante entonces que cada uno de nosotros vayamos madurando en el orden establecido por Dios para que las cosas vayan dándose de la mejor manera. Ya dijimos que los dones son regalos de Dios que recibimos para nuestro bien y para disfrutarlo. Desde la venida del Espíritu Santo, mis amados hermanos, sobre los apóstoles, en los Hechos, capítulo 2, todos los cristianos somos conscientes de estos dones. Estos son los que nos asisten a cada uno de nosotros. Y nunca jamás olvidemos que el Espíritu es Dios y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así lo asegura el literal 1830 del Catecismo. ¿Qué es la sabiduría? Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios en nosotros, en nuestra vida. Fortalece nuestra caridad, o sea, el amor, y nos prepara para una visión plena. Acuérdense que Jesús mismo dijo: pero cuando los entregues a las autoridades, no se preocupen por qué van a decir o cómo van a decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios te dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu Santo que hablará por ustedes. Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. La verdadera sabiduría, mis amados hermanos, trae gusto y necesidad de Dios y su palabra. El entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios mediante el don del Espíritu Santo. Nos va a permitir escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino. Jeremías capítulo 24, versículo 7, refiriéndose a este don, dice: les daré entendimiento, inteligencia,
para que reconozcan que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. El don del consejo. El don es de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y de saber escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto. Isaías capítulo 11, versículos 3 y 4 dice: sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y les dio en plenitud el don como había profetizado Isaías. Dice Isaías: Él no juzgará por la sola apariencia ni dará su sentencia fundamentándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres en el país. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia de Dios y no la ciencia del mundo, porque esto es algo importante. Es el don de la ciencia de Dios. Por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros y conocimiento para saber la verdad de las cosas de Dios. Dice la primera Corintios capítulo 2 versículo 1: solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. La piedad, el don de la piedad, es el Espíritu Santo que nos da a cada uno de nosotros estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. La piedad nos enseña a ser como Cristo, que muestra al Padre, para que nosotros le mostremos a nuestros hermanos cómo es Dios. En la primera carta San Pablo a los Corintios escribía: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mundos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios, y tampoco puede decir nadie Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, que la piedad de nuestras oraciones, lo que nosotros realizamos, lo que nosotros hacemos, no vaya más allá del encuentro que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Que muchas veces podemos confundirnos, siendo tan piadosos nos olvidamos del Señor. ¿Qué es la fortaleza? Este don nos vuelve valientes, amados hermanos, para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Nos vuelve fuertes y nos da una heroica fe. Recordemos el valor de los mártires, ya que nos da esperanza, perseverancia y firmeza en la decisión. Los que tienen el don de la fortaleza no se amedrentan frente a las amenazas y persecución, pues confían incondicionalmente en el Padre. No deben hablar abiertamente de su fe, no deben hablar de la iglesia de Dios y de nuestra amada Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no tengan miedo de lo que van a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante 10 días. Manténganse fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. ¿Qué es el temor de Dios? Amados hermanos, este don que muy poco conocemos o muy poco queremos desarrollar, es el que mantiene el debido respeto a Dios y nos mantiene sumisos a la voluntad de Dios, apartándonos de todo lo que pueda desagradar
agradable. Y esto es algo importante. Yo le decía, me voy a enfocar en este don del temor de Dios, porque muchas veces nosotros en la iglesia ya no queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús le pide al Padre, le dice: Padre, que sean santos como tú y yo somos santos. Pero hoy le preguntamos a todos los que asistieron a esta vigilia: ¿quieren, son, pueden ser santos? Y en nosotros no cabe esta idea. Pensamos que es una tarea para otros. Y siempre en esto del temor de Dios es mejor ignorarlo. Y es el peor error que nosotros podemos cometer. Amados hermanos, no tengan miedo de Dios, no tengamos miedo de Dios. Más bien, tengamos miedo de ofenderlo, miedo de no cumplir su palabra, miedo de no obedecerle y miedo de dañar a nuestro hermano, porque hay que amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el miedo, ese es el temor que tenemos que tener, pero no a Dios. Es el miedo a ofenderle. Por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer, siempre, mis amados hermanos, la voluntad del Padre. Ya Isaías lo había dicho: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Es importante entonces que cada uno de nosotros podamos hoy, esta noche, enfocarnos en que los dones están ahí para beneficio nuestro y que lo que hace a través de los dones, de los frutos, de los carismas y sobre todo de la vida de gracia a través de los sacramentos, el Espíritu Santo nos santifica a cada uno de nosotros. Claro, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Cristo nuestro Señor resucitado tiene valor nuestra fe. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que emprender este camino para que Dios pueda manifestarse en medio de nosotros. Que estos dones que llevamos nos permitan a nosotros sentirnos siempre cercanos a Dios y hacia nuestros hermanos. Pero siempre que nos toca hablar sobre estos dones, nosotros creemos que son aspectos humanos. Esto no es aspecto humano, esto es aspecto divino, realidad divina que se marca en nuestra vida y en nuestro corazón para que todos nosotros empecemos a vivir una vida sana. Este es el tiempo de caminar, este es el tiempo de seguir. Hablar del Espíritu Santo es hablar sobre todo de lo que significa en nosotros el seguir siempre adelante. El lindo Pentecostés que vivió nuestra Madre Santísima, según Lucas capítulo 1, nos narra especialmente el momento en que el ángel Gabriel llega donde ella y le anuncia que va a ser madre del Mesías, de Emmanuel. Ella, no entendiendo las situaciones, teniendo ese caos de no saber, quizás viendo ella qué podría suceder, el orden que viene por el Espíritu Santo le va a decir: no temas. Porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos va a impulsar a no tener miedo. Y María podrá decir: mira, yo no conozco varón, pero el ángel le dirá: en nombre de Dios tendrás un hijo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá. Y ahí viene el fiat de María y dice: María Santísima, hágase conforme la palabra, conforme lo que tú has dicho. Hay miedo, sí, pero el ángel dice: no temas,
Él tiene para nosotros, como el regalo precioso de la maternidad de María, de la Madre de Dios. También para nosotros tiene regalos a través de estos dones, de los frutos y de los carismas. Pero cuánto de nosotros, no entendiendo las situaciones, siempre decimos: ¿y por qué a mí si hay otros mejores que yo? ¿Y por qué a mí si siempre hay otros que están en este camino? Amados hermanos, no tengas miedo de enfrentar también tu Pentecostés y de asumir el derecho que tienes a la misión. Si hay algo que el Espíritu Santo hizo, según los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, ya como en la obra de teatro vimos Hechos capítulo 2, donde se llenaron del Espíritu Santo y lenguas de fuego como lenguas de fuego fueron posándose sobre ellos, y el Espíritu se derrama sobre los apóstoles. Después de esa llegada, no tuvieron otra opción que vencer el miedo. Y venciendo el miedo, mis amados hermanos, emprendieron el camino de la misión. Es que el Espíritu Santo es el camino que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado a través de todos estos regalos que tenemos para emprender la misión sin temor ninguno. Pero hay una realidad que nosotros debemos comprender. Aquel que vive en el Espíritu, aquel que vive el Espíritu Santo, aquel que ha nacido del Espíritu Santo, tiene que emprender el caminar que tuvo la Virgen María. A los síntomas, a esas apetencias, a lo que ella podría sentir en ese momento de embarazo, que van a venir muchas cosas. Ejemplo, ¿qué va a pasar con José? ¿Qué va a pasar con sus padres? ¿Qué va a pasar con sus amigos? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Cómo es que se va a dar todo? Vence el temor. Pero hay algo que ella tiene muy claro. El ángel le va a decir: tu prima, la que llaman estéril, hoy está en el 6º mes. María solamente escucha lo que tiene Isabel de regalo. ¿Y qué es lo primero que hace? Sale de camino, sale a la calle, sale afuera a ayudar a su vida. Emprende la misión, emprende el caminar. Y esto es algo muy claro para nosotros. A cada uno nos han dicho que por el bautismo, cada uno de nosotros somos misioneros. Cuando nos bautizaron hace muchísimos años, ¿cuántas misiones hemos ejercido? Quizás no la suficiente para alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a los que no conocemos. Pero es tiempo de misionar, es el tiempo de la misión. Es que cuando se recibe el Espíritu Santo, da la fuerza, que es la fuerza de Dios para misionar. María, sin pensarlo, se fue donde su prima a ponerse al servicio. Y eso somos nosotros, ponernos al servicio de Dios. Pero muchas veces el temor de Dios, es decir, a no querer hacer su voluntad, a no querer obedecerle, muchas veces a hacer nuestra forma, nuestra manera, nuestras propias cosas, dejamos de ver lo que Dios nos manda y empezamos a establecer nuestras propias reglas, leyes, estatutos. Y hay veces que no obedecemos la palabra de Dios y nosotros hemos establecido palabras de hombres. Ya no pensamos como Dios, sino que mejor ya no lo tomamos en cuenta el don del temor de Dios. Ten mucho cuidado en tu vida personal. Cuando pretendamos cada uno de nosotros hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando se hace nuestra propia voluntad, cuando tenemos tiempo para venir a misa, pero venimos a misa y no comulgamos pudiendo comulgar. Y no comulgamos porque ponemos de pretexto que no nos hemos confesado, pero no buscamos sacerdotes
no nos confesamos y no comulgamos, porque sabemos que comulgamos nuestra propia condenación. Temor de Dios hacer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros nos encerramos en nosotros mismos y no queremos contagiarle la fe a nosotros? ¿Cuántos de nosotros a capricho nuestro hacemos un cristianismo no a imitación de Cristo, sino a nuestro estilo? Y los mejores jueces son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros seres queridos, nuestros amigos, que cuando nos ven comprometidos en movimientos de iglesia, cuando nos ven comprometidos en las pastorales parroquiales, o cuando nos ven comprometidos a partir del presbiterio, sirviendo a la par del presbítero, como lectores, como ministros de la comunión, como acólitos, como ministros de música. La gente cuando dice para ser como ellos,